antes incluso de conocernos y estando solteros, tanto mi esposa como yo, hemos tenido y seguimos teniendo un amor muy especial por el pueblo musulmán, por las etnias no alcanzadas y por el pueblo musulmán. Luego ya el Señor nos une en matrimonio y como que el llamado parecía muy claro, ¿no? Teníamos, si el Señor nos mandaba algún día a predicar, a llevar la semilla, a colaborar para su extensión del reino en las naciones, parece que todo apuntaba a que fuéramos al pueblo musulmán. Y en todo este proceso de misiones que hemos estado trabajando siempre en la iglesia y a nivel de fraternidad en las misiones, siempre estábamos ahí enfocados, ¿no? Como Pablo estaba en Asia, nosotros estábamos con los musulmanes, pero el Señor no nos abría puertas, ¿no? De hecho, en todo este proceso habíamos hecho formación, yo había hecho un curso muy bueno de apologética enfocada al pueblo musulmán, incluso había hecho un curso de iniciación al árabe, porque claro, nos estábamos ya como preparando para salir a trabajar a los pueblos musulmanes, al pueblo musulmán. Habíamos hecho contactos con ministerios en el norte de África que estaban ya trabajando con musulmanes, pero de repente en el año 2018 el Señor me viene hablando, fue a mí el que me habló, de Moldavia, ¿no? Alberto, te voy a enviar a Moldavia, tal cual me lo dijo. Pero, y en ese pero él me decía, antes de salir a Moldavia tienes que arreglar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues yo al día siguiente hablé con mi hija, con mi mujer, medio en broma, ¿no? Digo, chicas, ya tenemos un lugar donde ir y es Moldavia. A mí me encanta la geografía, yo más o menos tengo ubicados los países, los continentes, dónde está cada país, la capital, pero sinceramente cuando yo escuché Moldavia tuve que acercarme al mapa y buscarlo, porque yo no sabía dónde estaba Moldavia. Y bueno, pensamos, bueno, quizás el Señor lo que quiere es que estemos orando por Moldavia. Yo no sé lo que está pasando en Moldavia, pero quizás el Señor quiere que estemos orando por Moldavia. Y pasado un tiempo, quizás un par de meses que estuvimos orando por Moldavia, 3 a lo sumo, bueno, pues ya dejamos de orar, como que habíamos cumplido con lo que pensábamos que el Señor quería, que estuviéramos orando por Moldavia, y ya Moldavia quedó atrás en nuestro camino cristiano, en nuestro camino hacia las misiones, ¿no? Pero pasado un año, en el año 2019, teníamos una reunión de misioneros potenciales del DEMADE, del Departamento de Misiones, de Asambleas de Dios, y en esa reunión se estaba tratando los diferentes tipos de llamado que aparecen en la Biblia a través de diferentes personajes bíblicos, ¿no? Total, que ya el DEMADE terminó de exponer diferentes tipos de llamado y luego el director nos preguntó, ¿y tú con cuál llamado te identificas? ¿No? Estábamos así un grupo, casi medio en círculo, ¿no? Yo fui de los primeros que hablé y dije, pues yo me identifico con este personaje bíblico porque yo no tengo una tierra, un país, una nación concreta a la que ir. Yo sé que el Señor ha puesto un amor muy especial por el pueblo musulmán, pero yo es que no sé si tengo que ir a Marruecos o tengo que ir a Afganistán o a Irán o a qué sé yo lugar, ¿no? Y bueno, pues lo dije y fueron hablando el resto de compañeros. Y llegó un compañero ya casi de los últimos que dijo, yo sí que me identifico con este personaje bíblico porque yo sí que tengo un lugar, un país concreto a dónde ir, Japón. Este chico, este hermano iba a ir a Japón. Y fue terminar de hablar este hermano y vino una voz interior tan clara a mi vida, esa voz del Espíritu Santo, pegándome un buen tirón de orejas. Y me dijo tal cual, Alberto, ¿cómo acabas de decir que no tienes un país, un lugar a dónde ir? ¡Wow! Fue tal impactante, tan clara esa voz de su Espíritu Santo, dándome una collejita, ¿no? Por decir, ¿cómo que te has olvidado de Moldavia? Estábamos sentados en una silla, pegué un respingo para arriba, yo no sé si casi doy en el techo,
dije, es verdad, Señor, perdón, no, le pedí perdón, la reunión se interrumpió, todo el mundo se quedó, ¿qué ha pasado aquí, no? Y el Señor, después de un año que habíamos dejado como de lado Moldavia, vino otra vez recordándome que Moldavia no era algo mío, algo de Alberto que yo había pensado, sino que realmente Moldavia es el sueño de Dios, en este caso para nosotros, para la familia Gutiérrez, para Alberto, para Minata y para Riseli. Así que lo primero que hice cuando sucedió todo esto fue hablar con mi pastor, con Rafa, que era el pastor en aquella época en la iglesia de Cuenca. Es importante sujetarnos a autoridad, hermanos. No podemos ir como pollos sin cabeza, nos decían en la escuela de misiones. Y hablé con Rafa, digo, Rafa, ha pasado esto. Les fui explicando todo el proceso y Rafa vio que era del Señor también. Y entonces el siguiente paso fue ir a hablar con el departamento de misiones y el departamento de misiones nos animó, pues hay que ir a Moldavia a ver qué se está cociendo allí, ¿no? Así que, hermanos, no vamos a Moldavia, Moldavia no es algo que se nos haya ocurrido, ni sea un capricho nuestro, sino que, como os acabo de contar, es el sueño de Dios. Hemos obedecido, en obediencia vamos a Moldavia, porque realmente es el sueño. En todo este proceso a nosotros ya nos había salido trabajo en el norte de África, porque como os he dicho, habíamos estado en contacto y formándonos en este campo. Y una familia misionera que está trabajando en el norte de África nos dijo, Alberto, Riseli, nosotros nos vamos a Egipto, necesitamos que alguien tome el relevo aquí. Pero con dolor en nuestro corazón tuvimos que decir, no creemos que sea esa la voluntad de Dios, porque nos ha hablado muy claro acerca de Moldavia y tuvimos que rechazar el trabajo en el norte de África, que estábamos aquí al lado de España, apenas una hora en avión y todo mucho más cerca, ¿no? Así que vamos en obediencia al sueño de Dios, que se ha convertido en nuestro sueño. Y estoy aquí para que también se convierta en vuestro sueño. Porque a nosotros nos ha tocado salir, pero la iglesia también es la que envía, la iglesia es la que ora, la iglesia es la que también da sus ofrendas para que podamos salir al campo misionero. Así que en el año 2019, después de todo este proceso, salimos escopeteados, ¿no?, para Moldavia, para que el Señor no volviera a darme otro tirón de orejas, y salimos e hicimos nuestro primer viaje misionero, nuestro primer viaje exploratorio, ¿no?, como hizo Caleb y el resto de los espías, ¿no?, a reconocer la tierra que el Señor nos había dado. Allí, en ese primer viaje, recorrimos el país de norte a sur, de este a oeste. Moldavia es un país pequeñito, ¿vale? Es el país más pobre de Europa. Y aunque la distancia que puede haber en carretera de norte a sur puede ser 300 kilómetros, no creo que llegue a 400, allí las distancias no son como acá. Allí no hay autopista, por supuesto. De hecho, la carretera principal que une el país de norte a sur, en el año 2019 tenía tramos que eran caminos, eran baches por la lluvia, por la nieve, y allí hacer 200 kilómetros no es como hacerlo aquí, ¿no? Entonces, el Señor nos permitió recorrer el país y conocer muchas iglesias, muchas familias pastorales, ¿no? Y bueno, pues regresamos a España con la idea de que en el año 2020 íbamos a regresar de nuevo a Moldavia para seguir inspeccionando y viendo opciones de trabajo allí. Pero en el año 2020, en plena pandemia, el 31 de julio del año 2020, a mí me diagnostican un cáncer, un tumor cerebral, bastante complicado, ¿no? Y bueno, eso nos descolocó mucho, ¿no? Porque dices, wow, te viene una noticia de ese tipo y, Señor, si ya te hemos dicho, sí, ya hemos dicho, vamos a ir a Moldavia, ¿no? Y de repente aparece este batacazo, ¿no? Que no era sencillo de meterle mano, ¿no? De hecho, en la sanidad pública, en el hospital de Albacete, que es el hospital de referencia en Cuenca, cuando pasa así alguna enfermedad más grave, el neurocirujano me dijo, bueno, vente para noviembre a ver cómo va la cosa, ¿no? Porque mi tumor
no era un tumor encapsulado, era un tumor enraizado. Era como las raíces de una planta que se meten por la tierra, pues así era mi tumor. No era algo que tú, bueno, voy a cortar un poquito más de lo que hay y lo saco todo. No, no, era un tumor que eran raíces, era como raíces tumorales que se metían por dentro de mi cerebro y no era fácil, operar aquello, ¿no? Entonces, claro, nosotros no nos quedamos con la opinión del médico de Albacete porque como un tumor así, además era no sé si hay alguien sanitario aquí, era un glioblastoma grado 3, que es bastante maligno. El tumor que tenía yo era grado 2, grado 3 o grado 4. Yo tenía el 3. Y el 3 y el 4 ya son bastante malignos, ¿no? Pero os puedo decir, hermanos, que solamente pasé mal la primera noche, la noche del viernes al sábado. Esa noche yo no dormí nada porque pensando en mi mujer, en mi hija, que se iban a quedar solas. Recuerdo que por la mañana cuando fueron el equipo de celadores a la habitación tuvieron que cambiarme las sábanas porque estaban chorreando del sudor, ¿no? Del nerviosismo, de la comedura de tarro que yo tuve toda esa noche. Pero fijaros, en esa época yo estaba leyendo el libro de los Salmos y ese sábado 1 de agosto me tocaba leer el Salmo 108. Me tocaba, ¿no? Me correspondía. Y al leer los dos últimos versículos, el versículo 12 y 13 dice, es un salmo del rey David, ¿vale? El rey David en ese momento tenía el mejor ejército de la época, pero él no puso su confianza en el buen ejército que tenía, sino que le estuvo pidiendo socorro al Señor y ayuda al Señor, porque sabía que él era el único que podía ayudarle en la batalla. Y dicen los versículos 12 y 13, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios, solamente en Él, solamente en Dios, podremos pisotear y hollar a nuestros enemigos. ¿Te puedes creer que después de leer yo esos dos versículos, el Espíritu Santo vino trayéndome una revelación tremenda? El mismo Señor me estaba diciendo, Alberto, tranquilo, porque te voy a sanar, te van a operar los médicos, pero yo voy a ser el que voy a traer la victoria en tu vida a esta batalla que es la enfermedad. Hermanos, y a partir de ahí yo viví todo el proceso con una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de verdad. Y no fue porque yo fuera más valiente o menos valiente, fue su Espíritu Santo obrando poderosamente en mi vida. Esos dos versículos fueron y siguen siendo como un estandarte que el Señor ha puesto en mi camino para que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Puesto los ojos en Jesús. Seguramente que Andrés os esté dando, no sé si habéis llegado ya a esa parte de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Y desde entonces ese estandarte que el Señor ha puesto está muy claro en mi vida. Gracias a Él. Fijaros, mi tumor no era nada sencillo de operar, como os he dicho, eran como las raíces de una planta, y me explicaba el neurooncólogo. Hay que ir como raspando las terminaciones nerviosas de tu cerebro para ir quitando poco a poco las células tumorales. Dice, hay que ir con mucho cuidado porque donde yo tenía el tumor, en el lado derecho, dice, maneja el habla en tu cuerpo y el movimiento del lado izquierdo. Dice, y aún así es probable, Alberto, que tú no puedas hablar bien y que quizás pierdas movilidad en tu lado izquierdo. Y para la gloria de Dios, hoy estoy aquí contándoos estas cosas. Amén. Así que, hermanos, el tumor no me lo pudieron quitar del todo, era complicado y calculan que quedó en mi cerebro todavía entre el 5 o el 10% en mi cerebro, ¿no? Entonces tuvieron que tratarlo con radioterapia y me estuvieron dando radioterapia y quimioterapia conjuntamente. Eso debilita mucho un cuerpo. Pues yo os puedo decir que a pesar de este tratamiento tan fuerte,
a mí siempre me ha gustado hacer deporte, yo salía a correr en pleno proceso de tratamiento de radio y quimioterapia. Es la mano de Dios, ha sido la mano de Dios en mi vida obrando de una forma poderosa a través de esta enfermedad. Amén. Así que he hecho este inciso porque en el año 2020, por testimonio y porque en el año 2020 tuvimos que romper nuestros planes para Moldavia. Pero ya en el año 2023, pasado todo este proceso, ya decidimos que era el momento de regresar a Moldavia. En este tiempo, en estos años, habíamos estado orando, pidiéndole dirección al Señor para que nos guiara y nos encaminara hacia una iglesia o hacia un ministerio en Moldavia de los que habíamos estado visitando, y el Señor nos encaminó hacia la Biserica Lumina Lumi, ¿no? Biserica es iglesia en rumano, Lumina Lumi, luz al mundo. Y allá fuimos, en el año 2023 ya no fuimos a recorrer el país, sino que ya fuimos directamente a esa iglesia con ese pastor misionero, Anatol, que es un misionero ucraniano, y le dijimos: Anatol, creemos que el Señor nos está dirigiendo a que vengamos a trabajar junto con vosotros a la Biserica Lumina Lumi. Y él ya nos abrió los brazos, ya nos conocía del año anterior, del viaje anterior, y nos recibió, ¿no? Así que hemos estado siempre en los 3 viajes colaborando con la obra de la iglesia, sobre todo el evangelismo, con infancia y en el mundo rural. Y finalmente ya el verano pasado, el 2025, hicimos ya nuestro tercer viaje porque entendíamos que el Señor nos llamaba ya a establecernos allí. Ya oraron por nosotros, nos presentó de forma oficial ante la congregación como misioneros, como familia misionera de España que va a trabajar en Moldavia. Tuvimos una reunión con el cuerpo ministerial de la iglesia porque no terminaban de comprender cómo unos españoles iban a ir a Moldavia, ¿no? De hecho, nos decían que estábamos locos. ¿Cómo vosotros, estando en España, que vivís bien, os venís a Moldavia? Realmente nos decían: estáis locos, estáis locos. Y les dijimos lo que os acabo de decir, es que no vamos porque se nos haya antojado Moldavia, es que realmente es un sueño, es el sueño de Dios. Así que allá nos están esperando. La idea es irnos para finales de agosto, porque nuestra hija Minata comienza ya el instituto y queremos que ella comience allí ya sus clases del siguiente año académico en Moldavia. Quizás parezcan áreas muy básicas de trabajo, como la creación, consolidación del departamento de evangelismo en la iglesia, pero es que Moldavia no se puede comparar a nivel espiritual como pueda estar España. De hecho, Moldavia a mí me recuerda mucho a la España de mi infancia, esa España de los años 60, 70 o incluso 80, en plena dictadura y postdictadura. En Moldavia la iglesia cristiana ortodoxa tiene mucho poder, como lo tenía en su momento la iglesia católica y aún lo sigue teniendo. En Moldavia, por ejemplo, sobre todo en el mundo rural, Moldavia tiene como 2 ciudades importantes, la capital, Chisinau, que apenas tiene 400.000 personas, y Balti, la ciudad a la que vamos nosotros, que apenas tendrá 60, 70.000 personas, ¿no? Pero fuera de esas 2 ciudades importantes, en el mundo rural, el evangelio prácticamente no ha llegado. Y no ha llegado por lo que os digo, la iglesia cristiana ortodoxa tiene mucha influencia, no solamente religiosa, sino política. Cuando en un pueblo se consigue ya no levantar una iglesia como la que habéis visto en el vídeo, sino que un grupito de hermanos, de hermanas se estén reuniendo en una pequeña casa, el sacerdote ortodoxo, cuando se entera de eso, va a visitar a la persona responsable de ese grupito o al pastor si lo hay, y le dice: ¿por qué has venido aquí? Haz el favor de marcharte, porque para hablar de religión y para hablar de Dios ya estoy yo aquí. Y no les sienta nada bien. Si no se van, evidentemente, y si no dejan de reunirse, que evidentemente no lo hacen, el sacerdote ortodoxo, la siguiente acción que hace es presión social y política.
Si al pastor tiene hijos y le corresponde una ayuda para libros, para material escolar, él se va a encargar de hablar con el alcalde o con cualquier responsable político para que a esos niños, a esa familia, no le lleguen o se les haga muy difícil que lleguen esas ayudas económicas. Esa presión, esa persecución social se está viviendo en Moldavia ahora mismo, en el ámbito rural. Os puedo decir que en Moldavia pasa lo que pasaba en la España de aquella época, ¿no? En España en aquella época a los hermanos que fallecía un familiar cristiano, protestante, evangélico, no se les dejaba enterrar en los cementerios normales, ¿no? Porque la Iglesia Católica nos veía como herejes, como yo qué sé. Pues en Moldavia no se está dejando de enterrar a los hermanos cuando alguien fallece, un familiar. Tienen que buscar otro lugar para darle sepultura. Esa es la Moldavia a la que vamos, ¿no? Como yo siempre digo, parafraseando la película de Regreso al Futuro, nosotros ahora vamos a ir regreso al pasado, a vivir lo que todavía no se ha conquistado en Moldavia y que aquí en España ya se ha conquistado. Por eso el pastor nos pidió que le ayudáramos a consolidar el departamento de evangelismo de la Iglesia, algo que aquí nos puede parecer tan básico, pero que allí todavía no está desarrollado y hace falta. Y luego hay dos áreas principales que son las que os mostrábamos en el vídeo, que es, como os acabo de contar, el mundo rural, ¿no? El mundo rural es importante llegar allí y alcanzar a las personas, ¿no? Porque hay mucha presión y la iglesia, los hermanos, el sacerdote ortodoxo también les deja recado a la gente de los pueblos. Oye, que no te vea yo entrar en ese grupito o en esa iglesia, ¿no? Porque si no, atente a las consecuencias, ¿no? Y la gente tiene miedo, como aquí lo había antes, y aún lo sigue teniendo, ¿no? El que es muy católico, como que se siente que si me voy con los protestantes, me voy con los evangélicos, estoy traicionando a mi cultura, a mi religión, lo que yo he aprendido de pequeño. Pues eso está sucediendo allí, ¿no? La gente tiene miedo de conocer de Jesús, porque se siente como que está traicionando su cultura verdaderamente, y es así, ¿no? Su religión. Entonces, es muy importante establecer obra en los pueblos, y eso es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, el trabajar en las áreas rurales. Gracias a Dios la Iglesia ya está haciendo trabajo, pero hay que consolidar obras y hay que abrir nuevas obras en el campo. Y por supuesto, cuando estábamos orando por el grupo de niños aquí de la iglesia, yo pensaba en los niños de Moldavia y soñaba para que esos niños puedan tener un contexto seguro, como lo puedan tener los niños que estáis aquí en la iglesia, ¿no? Porque Moldavia es el país más pobre de Europa y aproximadamente un tercio del país, de 3 millones y pico de habitantes que tiene, aproximadamente un tercio del país ha emigrado fuera, a Estados Unidos, a Canadá, aquí en Europa sobre todo a Italia y a Alemania, Francia, muy poquito en España y todo concentrado sobre todo en Cataluña y algo en el País Vasco, Santander. Y claro, son matrimonios de entre los 30 a los 50 años que han dejado a sus hijos en el pueblo. Han dejado a sus hijos, en el mejor de los casos, al cuidado de los abuelos, pero a veces no hay abuelos y esos niños están al cuidado de algún familiar más o menos cercano. Y cuando tampoco hay familiares, están al cuidado de algún vecino, de alguien del pueblo. Entonces, imaginaros, son niños y niñas en contexto muy inseguro para ellos, muy vulnerable. Y por supuesto son un cebo perfecto, son carne de cañón para las redes de trata. Desgraciadamente, lamentablemente, España es uno de los países de mayor consumo de prostitución en toda Europa. Y esas niñas, los niños son explotados a nivel laboral, pero sobre todo las niñas, las adolescentes, son engañadas, las traen a España diciéndoles que tienen contacto con una academia de arte dramático, de teatro, con una escuela de danza de España,
y que si ellas quieren las pueden traer a España a que aprendan a que sean unas buenas bailarinas o incluso actrices. Evidentemente son engañadas. Daros cuenta que son chicas que están como desesperadas, viven en la más absoluta inseguridad, ¿no? Y muchas acceden a ese engaño, ¿no? Y cuando llegan a España, cuando llegan a Italia, evidentemente les roban el pasaporte y las obligan a ejercer la prostitución, ¿no? Entonces esa es otra área que el Señor ha puesto en nuestro corazón, la prevención en esta área, porque gracias a Dios la iglesia a la que vamos ha conseguido fondos y ha podido construir una casa, hogar para estas niñas, ¿no? Donde tienen un espacio seguro, un espacio que les permite desarrollarse como personas y trabajar y estudiar allá en la ciudad. Pero con la infancia no se está haciendo mucho en la zona que vamos, ¿no? Y entonces esa es otra área que late mucho en nuestro corazón, es la de trabajar con la infancia, para que no lleguen a la adolescencia y puedan ser engañados. Prevención desde abajo. Sinceramente, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé, pero yo sé que el Señor es el que nos envía, como os he dicho, y Él va a proveer todos los recursos necesarios. Ya acá en España nos estamos formando en el área de la trata. Hemos tenido contactos con entidades que están trabajando este área aquí en España, con Fiona, que es la esposa de nuestro presidente, de Juan Carlos. Ella es la directiva de CIE Gratia, ¿no? Que es una entidad que trabaja en la trata aquí en España. Entonces estamos haciendo contactos y redes de trabajo. Pero eso es algo muy importante allá en Moldavia. Así que esto es un poquito Moldavia, ¿no? Este regreso al pasado para mí que vamos a vivir y damos gracias a Dios que a Él le haya placido en su voluntad que seamos nosotros los enviados allá. Ministerios como la capellanía en hospitales o el trabajo en las prisiones allá es algo que todavía no es muy conocido, ¿no? Yo el año pasado hablando con el pastor, oye pastor, ¿están trabajando en los hospitales? Dice, no. Digo, oye, pues podría ser un buen campo de trabajo el trabajar en los hospitales. Y a él como que se le pusieron los ojos de plato como diciendo, wow, qué idea más novedosa, ¿no? No es ninguna idea novedosa. Es algo que nosotros ya conocemos, que hemos trabajado en Cuenca, hemos trabajado en el hospital y seguimos trabajando. Mi esposa trabaja en los hospitales en Lugo, que es donde estamos viviendo ahora, ¿no? Pero para él era como algo novedoso, ¿no? Mi mujer ha sido la primera mujer en toda Moldavia que ha entrado a una prisión de mujeres. Y fue tremendo el testimonio, porque allí como no están preparados no tienen una habitación, una sala donde recibir, allí hay un anuncio, bueno, el capellán evangélico llega los miércoles a las 10. Eso no existe allá. Entonces conseguimos que nos dejaran entrar a la prisión de mujeres y directamente nos metieron en las celdas con las presas, ¿no? Allí no había una sala intermedia ni nada. Una policía se metió con nosotros y la otra policía se quedó en el pasillo, ¿no? Y fue tremendo porque la policía que estaba en el pasillo dijo, es tremendo lo que está pasando en las celdas de al lado. Dice, porque las chicas están todas con la oreja pegada, escuchando a ver lo que tu mujer está hablando, ¿no? Teníamos un traductor, un moldavo que había vivido aquí en Cantabria muchos años y sabe hablar muy bien el español, y él traducía en rumano o en ruso, ¿no? Dice, y están todas con la oreja pegada, ¿no? Dice, y la que no está con la oreja pegada está entre ellas hacen agujeros entre las paredes de celda donde se pasan un poquito de sal o de cosas para cocinar, porque tienen cocina y se pueden cocinar. Dice, y la que no está con el oído pegado está con el ojo puesto en la mirilla, ¿no? A ver lo que está sucediendo, ¿no? Y ya cuando nos íbamos, empezaron como a hablar alto, ¿no? Las presas. Y la policía nos decía, están diciendo que cuándo vais a venir otra vez. Y que por favor, que cuando vengáis otra vez no vayáis a esa celda, sino que vayáis a la celda de ellas, donde estaban hablando. Hay hambre, hermanos, en Moldavia. Hay hambre. Porque vamos a necesitar mucho de vuestra oración. Vamos a una cultura totalmente diferente
a la nuestra, a lo hispano, a lo latino, ¿no? Es un carácter sobrio, es un carácter muy, muy diferente, ¿no? El comunismo, el soviet, ¿no? Fue una república soviética, está muy patente en la República de Moldavia. Entonces, cuando vas al supermercado, la cajera tiene mala cara. No es que sea una persona arisca o triste, sino es que es su carácter, es lo que han vivido desde niños en ese soviet, en ese comunismo que aprendieron. Entonces mi hija, que salía ahí en el vídeo, con 5 años, fue el primer viaje, nos dijo: papá, yo no quiero venir a Moldavia porque es un país triste y gris. Así tal cual nos lo soltó con 5 añitos en el primer viaje, ¿no? Aminata necesita mucha oración porque para ella es como arrancarle, ¿no? de su contexto. Ella tiene 12 años ahora, tiene sus amiguitos, su grupito ahí, y es como decir, brum, te arranco y te pongo en otro lugar, ¿no? A ella nadie le ha pedido permiso, ¿no? Nadie le ha pedido opinión de si quiere ir a Moldavia o no. Ella evidentemente no quiere ir. Entonces orar mucho también por Aminata, porque lo necesitamos. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.